Muy buenas tardes a todas y todos los que siguen esta transmisión, a través de la cual llevaremos a cabo la conferencia magistral La gestión del agua subterránea en el desarrollo urbano, que impartirá el doctor René Alberto Dávila Porcel en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua. Y a quien le damos la más cordial y bienvenida, doctor Porcel, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos que es una persona muy ocupada y sin embargo se ha dado el tiempo para compartir experiencias y conocimientos sobre este importante tema. Bienvenido. Muchísimas gracias, estimado doctor Carlos. Le agradezco mucho la invitación y pues estamos acá atentos a compartir con ustedes un poco del trabajo que desarrollamos y esperamos sea de su interés. Muchísimas gracias por la invitación, doctor. No, hombre, al contrario. Bueno, pues antes de darle el uso de la palabra al doctor Dávila, se proyectará un video con una semblanza curricular, con su semblanza curricular, la semblanza curricular de él, y al concluir el video dará inicio la impartición de su conferencia. Adelante con el video. René Alberto Dávila Porcel. Es cofundador y líder del Club de Emprendedores Venture Lab en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde trabaja con metodologías de innovación para poder desarrollar y consolidar ideas de proyectos de emprendimiento. Es coordinador de innovación y educación continua de la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL. También es miembro de consejos consultivos y grupos especializados de trabajo en instituciones federales y municipales. Está vinculado a diferentes redes y asociaciones nacionales e internacionales relacionadas a sus principales áreas de conocimiento que respaldan su experiencia profesional de más de 20 años en el desarrollo e implementación de proyectos de ingeniería en zonas urbanas y a proyectos de investigación sobre desarrollo urbano sostenible e hidrología urbana, áreas que están en estrecha relación con la docencia en universidades públicas y privadas de México y Bolivia, y a las actividades académicas como embajador y exbecario del DAD. René Alberto Dávila Porcel, con la conferencia La gestión del agua subterránea en el desarrollo urbano. Bienvenido. Muchísimas gracias por esta invitación. Para dar inicio con la conferencia, vamos a ver un poquito sobre el contenido de la misma. El contenido lo hemos propuesto en algunos puntos muy claves para poder hilar la información que vamos a compartir con todos ustedes. Y el primer punto trata sobre la disponibilidad del agua. El segundo punto va relacionado a lo que es y qué estudia la hidrogeología urbana como tal. El tercer punto va orientado al crecimiento poblacional y un análisis del mismo. Y el cuarto punto está relacionado con lo que es el desarrollo urbano como tal. Finalmente, con todos los puntos anteriores, trataremos de responder la siguiente pregunta. ¿Por qué la hidrogeología urbana contribuye a la gestión del desarrollo urbano? Para empezar, iniciamos con el punto 1. Como sabemos, el sistema hidrológico, el ciclo del agua, tiene diferentes componentes. Podemos comentar que el 70% del planeta está cubierto por agua. De este porcentaje, casi la totalidad, un 97.5%, es agua salada y el restante 2.5% es agua dulce. Nos vamos a enfocar en este 2.5% de agua dulce, que en otras palabras es la cantidad de agua a la que nosotros como seres humanos podríamos acceder para nuestro beneficio. De ese 2.5%, la mayor parte está constituida a través de glaciares, nieve o hielo, que no está directamente disponible para nosotros y representa un 70% de la cantidad total. Un 30% aproximadamente está almacenado en lo que conocemos como acuíferos y se constituye como agua subterránea, que dependiendo de la situación puede ser de fácil o difícil acceso. Y finalmente, menos del 1% es agua que está disponible, digámoslo así, de forma más accesible para el consumo humano y para los ecosistemas, y su distribución está orientada principalmente al sector agropecuario, al sector industrial y al sector municipal, con los porcentajes que ustedes ven en pantalla. En resumen, de la gran cantidad de agua que tenemos nosotros en el planeta, una pequeña parte, el 2.5%, puede ser accesible para nosotros, pero de ese 2.5%,
solamente alrededor del 31% de esa agua podemos utilizar. Vale decir que es menos del 1% de la cantidad de agua del planeta la que tenemos disponible. ¿Qué podemos decir en relación a las cantidades? Que tenemos agua dulce de alrededor de 35 millones de kilómetros cúbicos, pero agua disponible para nosotros solamente 350,000 kilómetros cúbicos. Si nosotros nos ponemos a pensar sobre esta disponibilidad de agua y lo vinculamos a las personas, podemos entender que la población mundial a lo largo de los años creció muchas veces, como un 55%, y lo vamos a ver un poquito más adelante. También el agua se reduce alrededor de 6 veces y la población mundial está proyectado que crezca en los próximos años, como lo vamos a ver más a detalle en las siguientes diapositivas, alrededor de un 64%. Y también la disponibilidad para cada persona se va a reducir en términos de disponibilidad de agua si lo proyectamos para el año 2100. ¿Qué ocurre con la extracción de agua superficial? Lo que pasa es que tenemos acá un contexto complicado en las regiones de latitudes similares, como por ejemplo la parte norte de África, el noreste de México, la parte sur de los Estados Unidos, en lo que representa una alta demanda de agua superficial y subterránea como tal. Los colores guindos representan las zonas donde existe mayor escasez de agua, pero que a la vez requiere de mayor demanda por parte de las personas y de las industrias. Entonces, aquí se ve en este mapa una relación del agua disponible en celdas de 30 por 30 metros. Como pueden ver, las zonas más cercanas a los polos, tendrían mayor disponibilidad de agua, no así las zonas donde se presentan zonas desérticas. Y esto nos lleva a introducir un concepto que se conoce como el estrés hídrico. El estrés hídrico básicamente es que la cantidad de agua disponible de un cuerpo que se extrae es mayor a la cantidad de agua que este cuerpo recibe o que ingresa a su cuerpo como tal. Entonces, este estrés hídrico, si lo proyectamos para el año 2040, podemos identificar zonas que coinciden con el anterior mapa, donde se ve una mayor cantidad de estrés en regiones que corresponden a la misma franja que estábamos comentando. Entonces, si nos fijamos en la zona de interés entre México y Estados Unidos, este estrés hídrico va a ser alto, está calculado entre el 40 al 80%, y puede ser de las regiones más complicadas en términos de la gestión del estrés hídrico a nivel mundial. Si nos enfocamos un poquito más en lo que es México como tal, podemos identificar varios estados que tienen problemas de estrés hídrico y que la demanda pueda ocasionar lo que conocemos como día cero. Día cero es el día en el que realmente no tendríamos disponibilidad de agua para ninguno de los usos que los seres humanos requerimos y necesitamos. Como podemos ver, las zonas que se ven más afectadas son la zona noroeste del país, la zona noreste del país y una franja central donde coinciden poblaciones o sociedades con mayor crecimiento poblacional o mayor generación de recursos agropecuarios, cultivos, etcétera, etcétera. Entonces podemos ver que hay un contexto variado donde, por ejemplo, el área metropolitana de la Ciudad de México, la zona de Baja California Sur, entre ellas Nuevo León, Querétaro, Morelia, se ven afectadas por este riesgo que está presente y latente en nuestros días. Este contexto del agua y esto que vinimos mencionando de la parte de la disponibilidad en relación a los acuíferos como agua subterránea, nos involucra una serie de dudas que nos van a permitir entender de mejor forma, digámoslo así, qué es la hidrogeología urbana y para qué sirve. La hidrogeología urbana es una ciencia
que está orientada al estudio del agua subterránea en zonas urbanas y pretende brindar una visión más integral de los procesos, mecanismos que se presentan en los acuíferos y que nos permite analizar sus efectos relacionados, por ejemplo, a la explotación, a la sobreexplotación, a la cantidad y a la calidad del agua y a la presencia de contaminantes dentro de los acuíferos o en el agua subterránea. La hidrogeología urbana también nos permitirá identificar los factores más significativos dentro del ciclo hidrogeológico urbano para poder desarrollar y aplicar metodologías que nos permitan controlar y cuantificar cómo es la evolución de estos factores. Adicionalmente, la hidrogeología urbana está orientada a 6 objetivos de desarrollo sostenible principales, como ser el 3, salud y bienestar, el 6, agua limpia y saneamiento, el 9, industria, innovación e infraestructura, el 11, ciudades y comunidades sustentables o sostenibles, el 12, producción y consumo responsable, y el 13, acción por el clima. Como pueden ver entonces, la hidrogeología urbana es transversal a varios de los objetivos de desarrollo sostenible y que en paralelo a las ciudades pueden tener diferentes grados de interacción con estos objetivos. Una de las dudas que tenemos es cuál puede ser la relación entre lo que es agua subterránea y lo que es el crecimiento de las ciudades. Para esto hemos preparado 4 escenarios que los vamos a presentar a continuación y vamos a empezar por el inicial o más básico, digámoslo así, que se denomina ciudad preindustrial. Como pueden ver en el gráfico, en este contexto existe un desarrollo urbano pequeño donde se abastece de manera local y tiene algunos pozos que están extrayendo agua subterránea. ¿Qué características tiene este escenario? Que el agua subterránea es local, que prácticamente lo que está bajo la ciudad es lo que se explota, que los pozos tienen poca profundidad, vale decir que la mayoría son someros de pocos metros de profundidad y que por la falta de redes de saneamiento se tiene la presencia de tanques sépticos. ¿Ok? Entonces la calidad del agua subterránea acá es pues homogénea, de buena calidad, digámoslo así. El segundo escenario se denomina ciudad industrial y para esto tenemos este esquema donde se puede ver que la ciudad ya creció, ya existe mucha más presencia de infraestructura superficial como infraestructura subterránea, que existen mayor cantidad de pozos y que empiezan a aparecer algunos indicios o foquitos rojos, digámoslo así, en el contexto del comportamiento hidrogeológico. ¿Qué características tiene? Un descenso en el nivel freático, la línea segmentada versus la línea continua, una mayor demanda de agua debido a que existe la presencia de industrias que puedan imprimir una mayor necesidad de extracción de agua subterránea. Los tanques sépticos siguen presentes. Existe ya una red mucho más consolidada de agua potable y alcantarillado. Y también existe una explotación más intensiva del acuífero como tal. Lo que genera entre la interacción de los descensos de nivel freático, la presencia de tanques sépticos, la presencia de industria, un uso intensivo, presenta ya probable contaminación del agua subterránea que está marcado acá con las flechas en color rojo. La tercera parte es la ciudad postindustrial. Entonces, en la parte de esquemática de este contexto, de este escenario, ya se presentan variaciones más significativas en relación al comportamiento hidrogeológico. Y tiene ciertas características que las vamos a detallar a continuación, como por ejemplo puede presentarse un ascenso de nivel freático en la zona debajo de la ciudad. También puede ser mucho más general los procesos de contaminación, entonces el acuífero estaría contaminado. La explotación de agua se prioriza o se soporta o se mejora por la explotación de zonas o de áreas periurbanas para poder abastecer de agua. También tenemos un deterioro de la infraestructura urbana, ya sea por el ascenso muy marcado del nivel que llegue casi a las cimentaciones de la infraestructura
superficial o directamente que intervenga en la infraestructura subterránea, como por ejemplo ser zonas de metro, algunos túneles, etcétera, etcétera. Y que además de eso, los alcantarillados puedan presentar fugas, lo cual generaría un proceso de contaminación un poco más complejo. Y el último escenario que se propone se denomina ciudad bajo escenario de cambio climático y con crecimiento poblacional bastante acelerado. Como podemos ver en la imagen, existe un cambio en el comportamiento del agua subterránea mucho más marcado. Existen muchas más variables y factores que ingresan hacia la ciudad y también mucho más interacción dentro del mismo subsuelo de la ciudad. ¿Qué es lo que sucede en este escenario? Que la recarga del acuífero ya se ve totalmente modificada, que el acuífero urbano puede ser somero en la parte de acá de la ciudad, pero puede estar contaminado, que existe una excesiva demanda de agua, pues obviamente con el crecimiento del poblacional y de la industria y el crecimiento urbano, pues va a generar mayor cantidad de extracción. Y también una alta vulnerabilidad del acuífero profundo debido a que pudiese estarse presentando de manera más regular procesos de contaminación vertical dentro del mismo acuífero. Entonces, estos 4 escenarios en el crecimiento de la ciudad y su vinculación y relación con lo que es el agua subterránea nos lleva a pensar cómo podemos nosotros administrar de mejor forma este recurso, lo cual nos involucra ahora a hablar de la gestión del agua subterránea urbana. Como pueden ver en esta imagen, existen procesos de percolación natural de fuentes que no tienen ningún tipo de contaminante. Pueden ser procesos inducidos o naturales, pero también hay otros donde sí puede haber riesgo de contaminación. Pueden haber fugas de los alcantarillados, puede haber vertidos de alguna estructura, de un pozo negro, de una fosa séptica que haya colapsado. Tenemos interacción entre lo que son los cauces, los ríos con el acuífero. Tenemos zonas de confinamiento, tenemos acuíferos que pueden estar más profundos, tenemos zonas de reinyección y también zonas de extracción de agua. Y como pueden entender, es un sistema bastante dinámico el que se puede generar en el subsuelo de las ciudades. Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos hacer para gestionar mejor este sistema? Pues un monitoreo más constante, hacer una difusión de cómo es el sistema para que todos los actores, stakeholders involucrados entiendan cuál es la parte de responsabilidad que tienen y además de eso, implementar regulación desde la parte de políticas públicas para poder controlar operaciones y procesos que llevan los habitantes de las ciudades en la parte superficial y también en la parte de extracción de agua subterránea. Todo este proceso que acabamos de ver, sin duda alguna, necesita ser esclarecido y para eso podemos utilizar un concepto que conocemos como vulnerabilidad de acuíferos. La vulnerabilidad de acuíferos nos permite ver y determinar qué tanto riesgo tenemos nosotros a contaminar el acuífero, qué tanta vulnerabilidad, valga la redundancia, tiene el acuífero de verse contaminado y comprometido. Para eso hay diferentes metodologías, pero la que les vamos a presentar a continuación es una de las más extendidas y que utiliza el análisis de diferentes variables, como por ejemplo la profundidad del nivel freático, la recarga del acuífero como tal, las características intrínsecas del acuífero, los tipos de suelo de las primeras capas que están en contacto con la superficie. También necesitamos analizar y estudiar la topografía, principalmente la pendiente topográfica de toda la zona de estudio, el impacto, por ejemplo, en la zona no saturada. Esta zona no saturada es el área que está desde la superficie del suelo hasta el nivel donde podemos encontrar el agua subterránea, y también la conductividad hidráulica, que básicamente es qué tan rápido se mueve el agua subterránea a través del acuífero. Entonces,
el método nos recomienda utilizar esta fórmula para poder integrar todas estas variables y poder sacar un índice de vulnerabilidad. Como pueden ver, hay dos partes importantes en cada una de las variables. La parte del peso, weight, está marcada acá en pequeños paréntesis, y eso nos da una idea principalmente de la importancia que la metodología le da a ese factor en relación al agua subterránea. Y la otra parte, lo que está marcado con la letra R minúscula, de una manera muy fácil ustedes lo pueden entender como los valores que cada uno de estos colores en los mapas tiene y representa. Entonces, la interacción de la variación de valores de la variable junto a su peso relativo nos va a dar la interacción con cada una de las variables para poder determinar el índice. ¿Qué ventajas tiene esta metodología? Pues que nos permite una integración de una gran diversidad de parámetros. También nos permite resultados congruentes para extensas áreas, que no se necesitan muchas mediciones muy específicas de campo. Sí se requiere hacer trabajo de campo, pero no de manera exhaustiva, y que también tienen relativamente un bajo costo de su aplicación en comparación a otras metodologías que persiguen el mismo objetivo de determinar la vulnerabilidad de un acuífero. Esta metodología también nos permite hacer análisis temporal, y eso es muy importante porque nos va a ayudar a entender y a comprender qué tan dinámico es este sistema. Para lo cual, aquí tenemos un ejemplo en cómo para un año dado se caracterizó una determinada zona, donde los colores en rojo son las zonas más vulnerables, donde existiría mayor riesgo de contaminación si es que hay algún contaminante que se introduzca en esa zona. Y las áreas en color verde son las zonas donde no habría tanto riesgo de contaminación, que el acuífero es menos vulnerable, digámoslo así. Entonces, haciendo el análisis temporal, podemos ver en una situación posterior que existen variaciones utilizando las variables ya actualizadas, donde se presenta procesos o zonas recurrentes de contaminación y otras zonas donde varía. Pero en realidad, estos métodos nos permitirán ver qué variables son las que nos generan estas variaciones, y esto obviamente nos ayudará a entender lo dinámico de un sistema como tal a lo largo del tiempo. Adicionalmente a un análisis temporal, es posible hacer un análisis de la determinación de la calidad del agua. ¿Para qué? Para determinar posibles zonas o áreas ambientalmente impactadas. Entonces, se puede hacer un análisis multivariado, aplicando métodos estadísticos para conocer las zonas donde existe, en zonas donde tengamos una calidad ambiental del agua subterránea deteriorado, con mayores problemas, como por ejemplo las zonas acá en color verde más oscuro. Y que también a lo largo del tiempo podemos ver variaciones o procesos de movilización o de concentración de algunos de los contaminantes en diferentes zonas, que van relacionados y dependen mucho del funcionamiento del sistema y de la vulnerabilidad del propio acuífero. Entonces, habíamos dicho que la hidrogeología urbana era una metodología que nos permitía integrar y conocer de mejor manera el sistema hidrogeológico del agua subterránea bajo las ciudades. ¿Y cómo logramos hacer eso? Pues tenemos que integrar diferentes tipos de variables, como una geología regional, una geología más local, más reciente, de los últimos depósitos que tengamos en la zona. Luego también una distribución de parámetros de diferentes características, una caracterización del propio medio, de los acuíferos como tal, un control y una integración con la parte de la variación de los niveles del agua subterránea, la vulnerabilidad de los acuíferos, que ya hablamos con la metodología anterior. Podemos integrar también el uso de suelos de toda el área. También se puede crear e integrar un análisis poblacional para determinar qué zonas son las más pobladas y qué actividades se tienen en cada una de esas áreas.
y también determinar los límites del crecimiento urbano como tal de las ciudades para saber en qué periodos de tiempo creció más rápido y hacia dónde creció la mancha urbana, y obviamente conociendo también los sistemas de distribución de agua potable por un lado y la parte de las redes de cobertura de alcantarillado. Entonces, esta integración de diferentes variables, como pueden ver, nos permitirá un enfoque holístico, pero adicionalmente un análisis multivariado. Entonces, muchas variables desde una perspectiva más global, más integral, que nos permita conocer y entender mejor los sistemas que tenemos en el subsuelo. Y eso es, por una parte, cómo la hidrogeología puede involucrar esta diversidad de metodologías. Pero hay un punto central que me gustaría retomar ahora, y es cómo la humanidad y la población humana ha ido creciendo. Vamos a hacer muy rápido. Miren, si hablamos antes del nacimiento de Cristo, que divide pues, prácticamente la época actual, la humanidad tardó casi 100.000 años en alcanzar 1 millón de personas. Apareció la agricultura, nos volvimos sedentarios y esto se convirtió en un crecimiento exponencial donde alcanzamos 170 millones de personas. Si lo comparamos con la disponibilidad de agua en el planeta, para ese entonces cada persona tendría alrededor de 205.000 metros cúbicos de agua por año. Y eso hace que la concentración de las personas, como pueden ver acá, en cada uno de los puntitos en color amarillo, representa 1 millón de personas. Así estaban distribuidos los 170 millones de personas hace 2022 años aproximadamente. ¿Qué pasó? La población empezó a crecer y, como pueden ver, el número de puntitos ahora creció muy, muy rápido. Y como pueden ver, diferentes acontecimientos de la historia de la humanidad permitieron este crecimiento. Pero llama mucho la atención los últimos 200 a 300 años, donde se puede ver una curva nuevamente exponencial que está proyectada a superar los 9.5 billones de personas. Bajo este escenario actual tendríamos ya una disponibilidad menor de agua, solamente de alrededor de 37.000 metros cúbicos por habitante y por año. Entonces, a la humanidad le tomó como 200.000 años para alcanzar 1 billón y solamente 200 años para alcanzar 7 billones aproximadamente en el 2011. Entonces, la gráfica de crecimiento poblacional se ve tan marcada como lo que están viendo en la pantalla. Si proyectamos este crecimiento poblacional y lo hacemos para el año 2100, acá podemos ver que la disponibilidad de agua se reduce muchísimo más y solo alcanzamos alrededor de 3.000 metros cúbicos de agua por persona y por año. ¿Ok? Es así entonces donde el crecimiento poblacional a nivel global está generando un mayor estrés sobre los recursos hídricos como tal. Y esta situación se repite localmente a nivel México, donde en los últimos años se puede ver poblaciones que han ido creciendo con más de 5 millones de habitantes, que están en color verde oscuro, y que para el 2017 teníamos alrededor de 123.5 millones de habitantes, perdón, pero que proyectando al 2030 esta suma alcanzará casi los 138 millones de habitantes. Bastante cantidad de personas para un corto periodo de tiempo. Nuevo León no es la excepción. Lo interesante en Nuevo León es que pues tenemos un crecimiento por género equitativo, pero que entre 1990 al 2015 la población creció o se incrementó casi en un 40%, y eso significó que ahora en Nuevo León existen nuevos habitantes, en una cantidad igual a 2 millones. 2 millones de nuevos habitantes en Nuevo León en un periodo menor a 25 años. Entonces, como pueden ver, el crecimiento urbano o el crecimiento poblacional deriva sobre las ciudades, y a eso le llamamos el desarrollo urbano. Pero ¿cómo lo podemos hacer sostenible,
Podemos pensar en que nosotros deberíamos de ordenar y gestionar un recurso valioso como lo que es el suelo urbano, el territorio, y deberíamos de hacerlo de una forma más eficiente para que podamos alcanzar un desarrollo adecuado. ¿Qué podemos hacer para lograr esto? Pues principalmente atender 3 factores o 3 líneas de acción. Primero, controlar la expansión urbana de manera extensiva y descontrolada. También deberíamos de revisar y verificar cómo podemos nosotros rehabilitar la parte de la ciudad que ya está consolidada y que en muchos casos se ve muy deteriorada y en todas sus escalas y dimensiones. Y tercero, construir nuevas edificaciones de una manera más eficiente, con criterios urbanísticos y arquitectónicos que involucren diferentes áreas sostenibles para poder hacer este proceso más ameno para las personas. Acá nos vamos a enfocar un poquito en lo que es ONU Habitat, sobre un programa que normalmente se conocía como la Agenda Urbana, que ha sido actualizado y que se basa en 4 áreas de trabajo principales, como son mecanismos de intervención, que aquí va toda la parte de políticas, legislación, economía, finanzas, las medidas que consideran duras como tal, que van relacionadas a infraestructura y servicios, las medidas blandas, que van relacionadas a educación, cultura, seguridad urbana, salud, etcétera, e innovación y tecnología, donde hablamos ya del desarrollo tecnológico, la parte de la construcción y la parte de cómo nosotros interactuamos con las ciudades. ¿Qué es lo interesante de esta visión? Que el agua y el saneamiento es transversal para varias de estas áreas, debido a que se relaciona directamente con lo que es el diseño urbano, y acá podemos empezar a hablar sobre la gestión del recurso hídrico como tal para promover ciudades azules o ciudades verdes, infraestructura verde urbana, que sea natural o artificial, que es una de las áreas de aplicación e investigación en otras latitudes del mundo que les ha dado buenos resultados. Pero también esta interacción genera mejores procesos o mejores condiciones de vida, lo cual deriva en mejores condiciones de salud de nuestra población y que debe de estar soportado por el uso de la tecnología en procesos de construcción y edificación, no solo de viviendas, sino de la infraestructura como tal, que nos permita gestionar el agua de una manera más óptima en las ciudades. Continuando con la agenda, entonces, deberíamos de priorizar en relación al agua algunas líneas de acción principales, como por ejemplo, mejorar los sistemas de captación de agua pluvial en toda la ciudad. Definitivamente esto puede lograrse a través de infraestructura verde. Sistemas de conservación o reutilización del agua. Esta parte es importantísima para poder reducir el uso de agua natural a los procesos iniciales o a los procesos consultivos de la ciudad, y más bien sería bueno reutilizarla o conservarla. Y hay una parte importante que es el punto 3, que está específicamente detallado y orientado a la gestión de la extracción del agua subterránea. Y es donde aquí entra la vinculación directa con lo que es la hidrogeología urbana. También gestionar la demanda de agua. Obviamente, si la población crece, como ya hemos visto, y le imprime mayor demanda al recurso, pues nos podrá ayudar a gestionar la demanda de agua. Entonces, ¿cómo podemos nosotros gestionar de manera sostenible o sustentable el agua subterránea? Pues básicamente vinculándola con las acciones orientadas al cambio climático y a una mejora del entorno urbano, por un lado. Y por el otro lado, que la gestión del agua subterránea nos permitiría promover la prevención y respuestas de manera efectiva ante las crisis urbanas. Crisis urbanas como cuáles, por ejemplo, en relación al agua, pues inundaciones, o el otro caso que nos toca actualmente vivir en el área metropolitana de Monterrey, que son déficit de agua o procesos de sequía más prolongados. Lo cual nos lleva a ver si podemos responder por qué la hidrogeología urbana contribuye al desarrollo urbano sostenible. Y aquí he tratado de ser muy puntual para
para poder resumir toda la información que vimos en la presentación y espero que quede, digamos, un poco claro las dos principales líneas de acción que deberíamos o a través de las cuales la hidrogeología urbana contribuye al desarrollo. La primera es porque permite determinar impactos que son causados por la explotación inadecuada de agua subterránea, como por ejemplo la sobreexplotación de acuíferos, la fluctuación del nivel freático de manera drástica y muy dinámica, problemas de subsidencia del terreno que pongan en riesgo la infraestructura urbana y zonas de intrusión salina, principalmente en zonas costeras, que no es el caso de la área metropolitana de Monterrey, pero que sí se puede presentar y se ha presentado recurrentemente en ciudades que están ubicadas en la costa. Estos 4 puntos van orientados a determinar los impactos en relación a la explotación del recurso agua subterránea. Y la segunda línea de acción, es importante utilizar la hidrogeología urbana, es relevante porque nos permite determinar los impactos en la calidad del agua subterránea, así también como el efecto de los contaminantes que pueden estar presentes en el agua subterránea o en el acuífero. Y para esto podemos identificar ciertos factores importantes como los metales pesados, contaminación por aguas residuales, contaminación por derrames de hidrocarburos y compuestos orgánicos volátiles. Últimamente se ha empezado a investigar sobre la presencia de contaminantes emergentes, principalmente de la industria médica o de hospitales o de industrias que se dedican a hacer actividades y procesos químicos. Y también en las zonas periurbanas, cuando se presenta un rápido desarrollo en el cambio de uso de suelos, en la transformación de las zonas al margen de las ciudades, la presencia de fertilizantes y pesticidas. Con esas 2 diapositivas determinando las líneas de acción, les quiero agradecer por su atención. Mi nombre es René Alberto Dávila Porcel y pues les dejo mis datos de contacto en dado caso de que ustedes quieran contactarse a futuro con nosotros. Muchas gracias.